El bebé multimillonario lloró 4 horas consecutivas en el vuelo de primera clase a Nueva York, y cada grito de Emma Blackstone perforó los tímpanos de pasajeros como una sirena ensordecedora. Richard Blackstone, CEO de Black Tech Industries, mantuvo a su hija de 8 meses con la desesperación de un hombre acostumbrado a controlar los imperios, pero completamente perdida antes de un niño inconsolable. «Por el amor de Dios, haz algo», siseó a Margaret Sterling, una socialité sentada en el sillón de Sentata, escribiendo furiosamente en su teléfono celular. «Algunos de nosotros pagamos $15,000 por este pasaje para tener paz, para no escuchar este ruido infernal». La azafata se acercó por tercera vez con una sonrisa forzada. «Señor Blackstone, podemos transferirlo a la clase ejecutiva donde hay más espacio para...». «No me muevo de aquí», cortó a Richard, sudor corriendo por su frente. Su compañía estaba negociando una fusión de Plinara 8,000 millones, y necesitaba llegar a Nueva York para la reunión más importante de su carrera. La niñera había cancelado en el último minuto, obligándolo a viajar solo con Emma. Harold Morrison, un empresario septuagenario conocido por sus donaciones a causas sociales, miró sus gafas de oro. «En mis tiempos, los padres sabían cómo educar a sus hijos adecuadamente. Esta generación no tiene preparación ni disciplina». Victoria Kingston, heredera de una fortuna textil, susurró en voz alta a su asistente. «Cuando tienes dinero pero no hay clase, ese es el resultado. Cualquiera puede comprar un boleto de primera clase hoy». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una voz suave y melodiosa surgió de los asientos de la clase económica, cantando una canción de tagalo que nadie podía identificar, pero que penetró el caos como un bálsamo mágico. Emma dejó de llorar al instante. Sus ojos se volvieron hacia esa misteriosa melodía. Todos se volvieron para ver a un joven hombre de 16 años, caminando por el pasillo con pasos firmes y determinados. Maya Santos solo tenía una mochila simple, y llevaba la confianza silenciosa de aquellos que conocen secretos que los poderosos nunca aprenderían. «Disculpe», dijo Maya, dirigiéndose directamente a Richard sin siquiera mirar a los otros pasajeros que la observaron con un pobre desprecio disfrazado. «¿Puedo ayudar con tu hija?» Margaret Sterling lanzó una risa aguda que resonó en la cabaña. «Oh, qué adorable. El empleado de limpieza quiere jugar niñera». Miró a su alrededor buscando el apoyo de otros pasajeros de primera clase. «Cariño, vuelve a tu casa antes de llamar a la seguridad. La gente como tú no pertenece aquí». Victoria se unió al coro de la humillación. «En serio, esa audacia. Primero invaden nuestros vecindarios. Ahora quieren adivinar cómo criar a nuestros hijos. ¿Dónde están los comisionados cuando lo necesitamos?» Maya ignoró por completo los insultos, manteniendo los ojos fijos en Richard con una serenidad de que solo las personas que sobrevivieron a las peores tormentas pueden mantener el ritmo. «Señor, crecí cuidando a 7 hermanos menores en Manila. Reconozco los signos de cólico para el reflujo cuando veo. Tu hija no solo está llorando, está en verdaderas molestias y sé exactamente cómo ayudarla». Richard dudó por un momento, mirando entre la joven determinada frente a ella y las caras hostiles de los pasajeros. Emma había comenzado a llorar nuevamente, pero algo en la presencia tranquila de Maya la mantuvo menos agitada, como si reconociera una fuerza materna genuina. Harold Morrison se inclinó hacia adelante con una expresión indignada. «Richard, no puedes considerar dejar esto seriamente. Esa persona que toca a tu hija, hasta donde sabemos, pueden tener enfermedades, virus, quién sabe qué tipo de tierra lleva. ¿Qué harías?», Richard preguntó, desesperación clara en su voz, ignorando los susurros despectivos. Sin pedir permiso formal, Maya contactó con la naturalidad de los nacidos para cuidar. «Puedo probar una técnica específica que aprendí de mi gran niña, que era partera en Filipinas. Es una vieja sabiduría que funciona cuando la medicina moderna falla». Margaret Sterling se paró abruptamente, su rostro rojo de indignación. «Esto es absolutamente ridículo. ¿Realmente vas a dejar que este invasor toque a tu hija? Richard, piensa en tu reputación, piensa en lo que la gente dirá». El silencio que siguió fue roto solo por el suave sollozo de Emma. Maya permaneció inmóvil, esperando la decisión de Richard, mientras que sus ojos revelaron una serenidad que solo existe en aquellos que han enfrentado tormentas mucho peores y han mantenido poderosos secretos sobre la justicia y la venganza. «Por favor», susurró Richard, extendiendo a Emma hacia Maya, sintiendo que no tenía nada más que perder. Lo que sucedió en los siguientes minutos desafió toda lógica y rompió todas las barreras sociales de ese entorno elitista. Maya mantuvo a Emma en una posición específico,
aplicando presión suave en puntos precisos, mientras murmuraba una antigua canción de Lulin Filipinas que su gran niña había enseñado. El llanto cesó por completo, reemplazado por pandillas de satisfacción y una paz que ningún experto costoso había podido proporcionar. ¿Cómo diablos hiciste esto?, Richard preguntó observando a su hija por primera vez en horas con una expresión genuinamente pacífica, como si Maya hubiera operado un milagro antes de todo. Mi gran niñera era una partera en Filipinas durante la ocupación japonesa, explicó Maya simplemente, continuando los movimientos blandos que mantuvieron a Emma tranquila. Ella me enseñó que los bebés a veces necesitan sentir la frecuencia cardíaca específica, combinada con la presión en los puntos de tensión ancestral. Es una técnica transmitida por 5 generaciones de mujeres fuertes. Margaret Sterling observó en silencio, claramente perturbada por el hecho de que un adolescente económico había logrado instantáneamente lo que ninguno de los costosos expertos de Richard había logrado en meses de consultas. Victoria Kingston susurró furiosamente con su asistente. Eso es suerte, nada más. Cualquier idiota puede calmar a un bebé durante unos minutos. Veamos si puede conservarlo. Pero Maya no era nadie, y Emma permaneció completamente relajada en sus brazos, como si finalmente hubiera encontrado a la persona adecuada para comprender sus necesidades. Allí, frente a todos los ojos del desprecio y la incredulidad, Maya se mantuvo firme como aquellos que mantienen un secreto demasiado poderoso para revelar antes del momento adecuado, un secreto sobre los orígenes, los talentos ocultos, y una familia que estas personas privilegiadas nunca podrían imaginar. Si esta historia de prejuicio y superación ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el cambio más inesperado que esta primera clase nunca fue presenciada. En los días posteriores al vuelo, Maya descubrió que su vida se había convertido en una pesadilla completamente inesperada. Richard Blackstone se había ofrecido a pagar sus estudios universitarios en reconocimiento de ayuda con Emma, pero lo que debería haber sido una bendición rápidamente se convirtió en algo mucho más siniestro. ¿Realmente crees que esta chica merece un lugar en Harvard?, Margaret Sterling preguntó por teléfono con Richard. Su voz se hacía eco a lo largo de la vivoz en la oficina de Black Tech Industries. Querido, conozco familias respetables que han pagado fortunas por generaciones para asegurarse de que sus hijos tengan acceso a instituciones de élite. ¿Y ahora quieres darle gratis para uno? Bueno, ¿por alguien así? Richard dudó por un momento, mirando a través de la ventana panorámica de su oficina en el piso 40. Margaret, la niña es brillante, habla 4 idiomas, tiene notas perfectas y ha mostrado una madurez excepcional. ¿Madurez? Victoria Kingston se había unido a la llamada. Su risa de corte resonaba en la oficina. Richard, querido, fue manipulado por un adolescente inteligente que sabía exactamente cómo impresionar a un hombre desesperado. Estas personas aprenden temprano a aprovechar la generosidad de los demás. Mientras tanto, en el pequeño apartamento Maya compartió con 5 primos en Queens, recibió una llamada que cambiaría todo. La voz del otro lado era fría, calculada y absolutamente aterradora. ¿Maya Santos? Aquí está el detective Harrison del Departamento de Inmigración. Hemos recibido información de que usted y su familia pueden estar residiendo ilegalmente en los Estados Unidos. Necesitamos que venga a nuestra oficina mañana a las 9 a.m. para aclarar. Maya sintió la sangre congelándose en sus venas. Su familia había llegado a los Estados Unidos cuando tenía solo 8 años, y sus padres habían trabajado incansablemente para regularizar la situación de todos. Pero los procesos de inmigración eran complejos, burocráticos y extremadamente caros. ¿Hay un problema específico?, Maya preguntó, tratando de mantener su voz firme. Digamos que ciertas personas influyentes expresaron su preocupación por irregularidades en su documentación. Será mejor que asista, señorita Santos, y trae a toda su familia. Cuando Maya colgó el teléfono, sus manos temblaron. Ella sabía exactamente quién había hecho esa denuncia anónima. Margaret Sterling y Victoria Kingston tenían conexiones en todos los niveles del gobierno, y claramente habían decidido que un joven filipino no merecía la oportunidad que Richard estaba ofreciendo. Al día siguiente, mientras Maya enfrentaba horas de brutal interrogatorio en la oficina de inmigración, Margaret y Victoria debían almorzar en el exclusivo Yacht Club, celebrando discretamente su victoria. Problema resuelto, dijo Margaret, cortando suavemente su salmón a la parrilla. La niña y toda su familia serán deportadas en 2 semanas. Richard puede buscar a alguien más.
adecuado para su caridad. Victoria sonrió con satisfacción maliciosa. La gente como ella necesita aprender que hay límites para sus ambiciones. No podemos permitirles pensar que simplemente pueden saltarse sus líneas y tomar lugares que pertenecen a familias establecidas. Lo que más me irrita, continuó Margaret, es esta arrogancia, la forma en que nos miró en ese avión, como si fuera nuestra igual, como si tuviera derecho a estar allí. Lo que Margaret y Victoria no sabían era que Maya había crecido en una familia que valoraba más que nada la educación y la preparación para la adversidad. Su abuela, Rosa Santos, había sido maestra en Filipinas antes de emigrar y había enseñado a todos los nietos una lección fundamental. Cuando las personas poderosas intentan destruirte, es porque reconocen su potencial y temen su ascensión. Esa noche, mientras Maya ayudó a sus hermanos menores con la tarea, sabiendo que podría ser una de las últimas veces, tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de aceptar pasivamente la injusticia, comenzó a hacer algo que sus antagonistas nunca esperarían de un inmigrante simple. Maya abrió su computadora portátil y comenzó a investigar metódicamente sobre Margaret Sterling y Victoria Kingston. Lo que descubrió en los primeros minutos de investigación le hizo darse cuenta de que esas mujeres tenían mucho más que esconder de lo que imaginaba. Margaret Sterling, descubrió Maya, había recibido contratos gubernamentales millonarios para su firma de consultoría, sin participar en licitaciones públicas. Los contratos siempre se firmaron después de cenas privadas con funcionarios gubernamentales que casualmente recibieron donaciones a sus campañas políticas. Victoria Kingston fue aún más interesante. Su fortuna familiar, descubrió Maya, había sido construida utilizando un trabajo prácticamente esclavo de inmigrantes ilegales en sus fábricas textiles. Los empleados fueron amenazados con la deportación si se atreven a quejarse de salarios por debajo de las condiciones de trabajo mínimas o poco saludables. Pero lo que realmente hizo sonreír a Maya por primera vez en días fue descubrir que tanto Margaret como Victoria habían sido extremadamente descuidados con sus comunicaciones digitales. Los mensajes de texto, los correos electrónicos e incluso las publicaciones en las redes sociales revelaron un patrón claro de discriminación, manipulación política y posible corrupción. Si bien Maya compiló esta información metódicamente, organizándola en carpetas digitales cuidadosamente etiquetadas, recordó las palabras de su abuela. Mis queridas y malas personas siempre se sienten seguras porque creen que sus víctimas están indefensas. Nunca imaginan que la persona que está tratando de destruir puede ser más inteligente, más preparada y más decidida que ellos. Maya miró la pantalla de la computadora, donde se organizaron docenas de documentos comprometedores como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a conducir. Margaret y Victoria habían cometido el error de subestimar no solo su inteligencia, sino también su capacidad de investigación y determinación para proteger a su familia. Cada nueva humillación, cada amenaza de deportación, cada intento de hacer que Maya se sienta inferior, solo alimentara una fuerza silenciosa que sus antagonistas no podían ver, una determinación inquebrantable que creció exactamente en el momento en que intentaron romperla. Lo que esas mujeres privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio era escribir su propia frase de derrota, y que la joven que había tratado de destruir se estaba preparando para represalias que redefinirían por completo su lujo y sus vidas de privilegios. Maya descubrió que la investigación de inmigración había sido solo el primer movimiento de Margaret y Victoria. En los días siguientes, la persecución se intensificó de manera que demostró claramente el poder y la crueldad de las mujeres. Solían destruir vidas como quien intercambia zapatos. Primero, llegó la conexión con la escuela donde Maya trabajó medio tiempo. Señorita Santos, desafortunadamente recibimos información preocupante sobre su situación legal en el país, dijo el director, evitando el contacto visual. Ya no podemos mantener a los empleados con irregularidades documentales. Su renuncia es efectiva de inmediato. Maya sabía exactamente quién había hecho esa información preocupante para llegar allí. Margaret Sterling estaba en el consejo de la fundación que financió becas en esa escuela privada. Luego fue el turno de su madre, Elena, perder su trabajo como mujer de limpieza en el hospital metropolitano. Lo siento, Elena, dijo la supervisora claramente incómoda. Pedidos desde arriba, algo sobre los controles de antecedentes que no han sido aprobados. Lo que dolió más profundamente fue ver cómo estas mujeres usaban su poder como arma, destruyendo familias enteras
sin ningún remordimiento. Para Margaret y Victoria, la familia Santos era solo un obstáculo molesto que debía ser eliminado. «Piensan que pueden rompernos», dijo Maya a su prima Carmen, mientras organizaba las pocas pertenencias que encajarían en las bolsas para una posible deportación. «Pero cometieron un error fundamental». «¿Qué error?», preguntó Carmen, viendo a Maya abre su computadora portátil nuevamente. «Asumieron que solo soy una víctima indefensa. Nunca imaginaron que pudiera ser mucho más inteligente y preparado de lo que parecía». Durante las siguientes semanas, mientras buscaba oficialmente un trabajo e intentaba resolver problemas de inmigración, Maya dedicó sus noches a algo mucho más productivo. Había descubierto que Margaret Sterling tenía correspondencias detalladas sobre todos sus esquemas de influencia en una cuenta de correo electrónico que ingenuamente creía que era segura. El primo de Maya, Roberto, trabajó como técnico de TI en una compañía que brindó servicios a varias organizaciones de la alta sociedad de New Yorker. A través de él, Maya descubrió algo valioso. Margaret tenía la mala costumbre de usar la misma contraseña para todos sus dispositivos. El nombre de su perro mascota, seguido del año de nacimiento. «Maya, esto es peligroso», advirtió Roberto cuando explicó lo que pretendía hacer. «Si descubre que accedió a la información privada». «Roberto», Maya interrumpió con calma, «ya están tratando de destruir a toda nuestra familia. La pregunta no es si me defendiré, sino cómo lo haré de manera inteligente». Lo que Maya encontró en los correos electrónicos de Margaret fue aún más impactante de lo que había imaginado. No solo evidencia de discriminación sistemática contra los inmigrantes, sino un esquema de corrupción elaborado que involucra contratos gubernamentales fraudulentos, evasión fiscal e incluso chantaje contra otros miembros de la élite social. En un intercambio de mensajes particularmente reveladores, Margaret escribió a Victoria: «La niña filipina debe desaparecer antes de que Richard haga algo estúpido mientras realmente pagó sus estudios. La gente como ella no puede tener acceso a nuestro círculo social. Use sus contactos de inmigración para acelerar la deportación». Victoria respondió: «Ya está resuelto. Mi esposo conoce al juez que analizará el caso. En 2 semanas ella estará en el primer vuelo de regreso a Manila. Richard se olvidará de ella en 1 mes». Pero el descubrimiento más devastador se produjo cuando Maya encontró evidencia de que Margaret había usado trabajadores inmigrantes ilegales en su propiedad en Hampton, pagando bajo salarios mínimos y amenazándolos con deportación si se atreven a quejarse. Peor aún, cuando un trabajador se había herido gravemente, Margaret simplemente lo había despedido sin atención médica, obligándolo a regresar a su país de origen con secuelas permanentes. «Estas mujeres no solo tienen prejuicios», dijo Maya a su abuela Rosa, mostrando la evidencia que había compilado. «Son delincuentes que se esconden detrás de organizaciones benéficas y cenas de caridad». Rosa Santos observó los documentos con la sabiduría de alguien que había enfrentado injusticias durante décadas. «Querida, estás jugando con fuego. La gente con este tipo de poder puede ser muy peligroso cuando se sienten amenazados». «La abuela», respondió Maya con una determinación que hizo que Rosa se recordara en su juventud. «Me han amenazado con lo peor que pudieron hacer. Ahora es mi turno». Maya había aprendido algo fundamental durante años cuidando a los niños. El tiempo lo era todo. Justo como sabía exactamente al aplicar presión para calmar a un bebé llorando, sabía que necesitaba esperar el momento perfecto para usar la información que había recopilado. Este momento llegó cuando descubrió que Margaret Sterling sería honrada en una cena de caridad televisada de la Fundación de Integración Social. Una ironía tan amarga que casi la hizo reír. Victoria Kingston sería uno de los principales oradores, hablando de igualdad de oportunidades para todos los estadounidenses. «Es perfecto», murmuró Maya, mirando la invitación digital que había interceptado. La cena sería el próximo sábado, en el Grand Ballroom of Plaza Hotel, con transmisión en vivo a 3 estaciones de televisión y transmitir en las principales redes sociales. Durante la semana siguiente, Maya realizó su preparación final con la precisión de un cirujano. Creó cuentas anónimas en varias plataformas, evidencia organizada en paquetes fácilmente digeribles para periodistas, y estableció contacto con un abogado especializado en informar la corrupción del gobierno. El viernes antes del evento, Maya recibió una llamada que casi la hizo renunciar a todo. Era del Departamento de Inmigración, afirmando que su audiencia de deportación había sido programada para el lunes siguiente. «Aceleraron el proceso», explicó Carmen,
abrazando a Maya mientras procesaba las noticias. Usted desea que fuera del país antes de que pueda causar cualquier problema. Maya miró por la ventana del apartamento en Queens, observando a las luces de Manhattan brillar en la distancia. Por un momento sintió el peso de todas las injusticias acumuladas, todas las humillaciones, todos los intentos de hacer que su familia se sienta inferior y no deseada. Luego recordó las palabras de su bisabuela, transmitida a través de generaciones de mujeres fuertes. Mi querida, cuando las personas poderosas intentan destruirte, es porque reconoces que también tienes el poder de destruirlas. Maya sonrió por primera vez en semanas. Margaret Sterling y Victoria Kingston tenían razón al tenerle miedo. Simplemente no sabían cuánto deberían estar aterrorizados. El sábado siguiente, mientras se preparaba para lo que sería la noche más importante de su vida, Maya hizo un último control en todos sus sistemas. La evidencia fue organizada, los contactos periodísticos confirmados y el tiempo calculado en el segundo. Lo que esas mujeres privilegiadas descubrirían en unas pocas horas fue que la joven inmigrante que había tratado de silenciar no solo era más inteligente de lo que pensaban, ella era una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de reescribir las reglas del juego que pensaban completamente controladas. Fue entonces cuando Maya recibió un mensaje de texto que la hizo darse cuenta de que su venganza sería aún más dulce de lo que había planeado. Richard Blackstone había descubierto sobre la persecución de que Margaret y Victoria se estaban moviendo contra ella, y su respuesta sería el catalizador final que transformaría la humillación de estas mujeres en algo verdaderamente épico. El gran salón de baile de Plaza Hotel nunca había sido testigo de un momento como ese. Margaret Sterling acababa de subir al escenario para recibir su honor de la Fundación para la Integración Social, cuando las pantallas gigantes del evento comenzaron a mostrar algo que hizo que la sangre de todos los regalos se congelara en las venas. Mis queridos invitados, dijo Maya Santos. Su voz resonaba en los altavoces mientras caminaba con calma a través del salón central del salón, con un elegante vestido azul marino, que Richard Blackstone había insistido en comprarla. Permíteme compartir información fascinante sobre nuestro homenajeado esta noche. Las pantallas comenzaron a mostrar impresiones de conversación entre Margaret y Victoria, con las palabras, la niña filipina debe desaparecer antes de que Richard haga algo estúpido, destacado en las letras de la botella. La audiencia de élite social era absolutamente silenciosa, absorbiendo cada palabra venenosa que habían intercambiado por Maya y su familia. Margaret Sterling trató de interrumpir, gritando a los técnicos para apagar las pantallas, pero Maya había preparado todo cuidadosamente. Cada sistema estaba siendo controlado remotamente por el primo Roberto, quien se había infiltrado en el equipo técnico del evento. Pero espera más, continuó Maya. Su voz tranquila contrasta con el creciente pánico en el escenario. ¿Sabía que nuestra querida Margaret Sterling usó trabajadores inmigrantes ilegales en su propiedad de Hampton, pagó $2 por hora y los amenazó con deportación? Las pantallas ahora mostraban fotos de trabajadores clandestinos, registros de pago falsificados e incluso grabaciones de audio, donde Margaret instruyó a su capataz para que mantuviera a los mexicanos en la línea, con amenazas de informarlos a la inmigración. Victoria Kingston, que estaba en la primera fila, trató de levantarse discretamente para irse, pero Maya la mencionó directamente, y nuestra estimada Victoria Kingston, que hablará sobre igualdad de oportunidades, le gustaría explicar cómo su compañía textil viola sistemáticamente las leyes laborales. Los documentos que aparecieron en las pantallas fueron devastadores. Los informes internos de la compañía de Victoria mostraron conocimiento de condiciones poco saludables, bajo los salarios mínimos e incluso casos de acoso sexual que se ahogaron con amenazas de deportación. «¡Basta!», Margaret gritó, con su voz agrietada de desesperación. «Esta chica está mintiendo. Ella ha invadido nuestra información privada». Maya sonrió con calma. «¿Información privada? ¿Cómo solías perseguir a mi familia? ¿Cómo hiciste las llamadas para destruir nuestros trabajos? ¿Cómo tuviste la influencia de acelerar nuestra deportación?» Fue entonces cuando Richard Blackstone se levantó de la mesa principal, sosteniendo a Emma en su regazo y caminando hacia el escenario. «Maya, ¿puedo hablar?». El empresario tomó el micrófono con una expresión que los regalos nunca habían visto antes. Una mezcla de ira controlada y determinación absoluta. «Damas y caballeros, esta semana descubrí que 2 personas que consideraron amigos perseguían sistemáticamente a la familia de la joven que salvó a mi hija de horas de sufrimiento». Richard miró directamente a Margaret y Victoria. Usó sus contactos para tratar de destruir a una familia inocente,
simplemente porque un adolescente brillante mostró compasión cuando más lo necesitaba. Las pantallas ahora mostraban algo aún más impactante: registros bancarios que muestran que Margaret había pagado sobornos a los funcionarios de inmigración para acelerar el proceso de deportación de la familia Santos. Valores, fechas, transferencias, todo fue ocupado con precisión quirúrgica. ¿Cómo lo conseguiste?, Victoria preguntó, su voz casi inaudible, sabiendo que su carrera política y social había terminado en ese momento. Maya caminó hacia el escenario, su postura irradiando una confianza que hizo que todo el salón se diera cuenta de que estaban presenciando algo histórico. Has subestimado dos cosas claves sobre mí. Primero, que soy mucho más inteligente de lo que parecía. En segundo lugar, que cuando amenazas a mi familia me vuelvo implacable. Durante semanas, los vi destruir meticulosamente nuestras vidas, usando su poder como arma contra las personas que nunca lastiman a nadie. Has documentado cada movimiento cruel en correos electrónicos, mensajes de texto, incluso grabadas automáticamente conversaciones telefónicas para sus propios sistemas de seguridad. Margaret Sterling, al darse cuenta del alcance de su exposición, probó una última tarjeta desesperada. Esto es ilegal. Ella ha violado nuestra privacidad. Lo demandaré. Maya se rió suavemente. Margaret, ¿realmente quieres llamar la atención de las autoridades ahora? Porque tengo aquí, planteó un sobresellado, evidencia de evasión fiscal que totaliza 3.2 millones en impuestos no remunerados. ¿Quieres que lo entregue directamente al FBI mañana? El silencio que siguió se rompió solo por los clics de las cámaras de los periodistas, que documentaron cada segundo de la humillación pública de las dos mujeres más poderosas de la élite de Nueva York. Victoria Kingston, probando una última jugada, señaló con suerte a Maya. ¿Estás viendo esto? Ella nos amenaza, nos chantajea, demuestra exactamente el tipo de persona que es, el tipo de persona que soy, dijo Maya con calma. Es alguien que protege a su familia, el tipo de persona en la que eres muy claro para todos aquí esta noche. Richard volvió a tomar el micrófono. Maya Santos comenzará sus estudios en Harvard el próximo semestre, con una beca completa de la Fundación Blackstone, y estaré orgulloso de ser su mentor a lo largo de su viaje académico. Los aplausos que resonaron en el salón fueron ensordecedoras. Los miembros de la élite social que segundos antes de mirar a Maya con desprecio, ahora aplaudieron su posición, reconociendo no solo su inteligencia sino su capacidad para enfrentar la injusticia con la estrategia y la dignidad. Margaret Sterling y Victoria Kingston abandonaron el pasillo en medio de un silencio vergonzoso, sabiendo que su reputación, sus círculos sociales y sus influencias políticas habían sido destruidas de manera irregular en una noche. Mientras que las cámaras se capturaron a Maya junto a Richard y Emma, una pregunta se cernía en el aire. ¿Cómo habían logrado una reducción de la caída de dos de las mujeres más poderosas de Nueva York, con precisión que incluso los mejores abogados de la ciudad podrían igualar? 6 meses después del evento conocido como The Night of Truth, en el Hotel Plaza, Maya Santos caminó por los pasillos de la Universidad de Harvard, con la misma serenidad que se había mostrado en ese avión. Pero ahora, sus huellas resonan en pasillos donde solo los estudiantes más brillantes del mundo tenían el privilegio de estudiar. Maya, llegaron 3 ofertas más de pasantías, dijo su colega de dormitorios Jennifer, entregándole un montón de cartas. Goldman Sachs, McKinsey y, wow, incluso el Departamento de Justicia está interesado en su trabajo en la corrupción del gobierno. Maya sonrió suavemente, recordando cómo Margaret Sterling se había mudado en sus pretensiones académicas solo unos meses antes. Ahora las mismas instituciones que estas mujeres consideraban su territorio exclusivo estaban compitiendo por tener a Maya en sus equipos. La caída de Margaret y Victoria había sido más devastadora de lo que cualquier venganza cinematográfica podría imaginar. La evidencia que Maya había recaudado dio como resultado investigaciones federales que descubrieron décadas de corrupción, evasión fiscal y explotación laboral. Margaret Sterling perdió todos los contratos del gobierno, fue procesada por 3 agencias federales diferentes y vio colapsar su firma de consultoría en cuestión de semanas. Su mansión en Hampton fue confiscada para pagar multas, y ahora vivía en un modesto apartamento en Queens, irónicamente, en el mismo vecindario donde Maya había crecido. Victoria Kingston tenía un destino aún amargo. Su compañía textil fue cerrada por el Departamento de Trabajo. Enfrentó acusaciones criminales por explotar a los trabajadores inmigrantes, y su influencia política se evaporó durante la noche
a medida que los políticos corrían para distanciarse de su nombre tóxico. Lo más divertido, dijo Maya a Richard durante una de sus conversaciones semanales, mientras Emma jugaba en su regazo. Simplemente no se da cuenta de que nunca quise destruirlas. Solo quería proteger a mi familia. Richard sacudió la cabeza de admiración. Maya, hiciste mucho más que protegerse. Usted expuso un sistema completo de corrupción que dañaba a cientos de familias inmigrantes. La exposición pública había generado una ola de reformas. El Departamento de Inmigración implementó nuevos protocolos para evitar la influencia política en casos individuales. Se investigaron 3 jueces por aceptar donaciones sospechosas, y se ha aprobado una nueva ley federal, apodada Ley Maya Santos, protegiendo las quejas de represalia en casos de discriminación. Lo más importante, Maya había establecido una base utilizando parte del dinero recuperado de las multas impuestas a Margaret y Victoria. La Fundación Bisabó Rosa ofreció asistencia legal gratuita a las familias inmigrantes que enfrentan una deportación injusta. ¿Sabes lo que más me impresiona de ti?, preguntó el profesor Williams durante una clase sobre justicia social. Podrías haberse vuelto amargado, vengativo, centrado solo en destruir quien te dañó. En cambio, canalizaste esta energía para construir algo más grande. Maya pensó en las palabras de su bisabuela, transmitida a través de las generaciones. La verdadera fuerza no es derrotar a tus enemigos, sino en tener tanto éxito que se vuelven irrelevantes. En una ironía que no ha pasado desapercibida por nadie, Margaret Sterling ahora trabajó como asistente administrativa en una ONG que ayudó a los inmigrantes. El único trabajo que pudo encontrar después de su reputación fue destruida. Todos los días procesaba las solicitudes de ayuda de familias como la familia Santos. Victoria Kingston, a su vez, enfrentó un juicio penal y había perdido a sus propios hijos cuando la evidencia de negligencia salió a la luz durante las investigaciones. Su vida de privilegios se había derrumbado por completo, y ahora entendía en su piel lo que significaba ser vulnerable en un sistema que no ofrece ninguna oportunidad para aquellos que no tienen poder. Todavía me envían cartas, reveló Maya a su primo Carmen durante una llamada. Pedir perdón, queriendo explicar que no estaban destinados a ser crueles. ¿Y respondes?, preguntó Carmen. Nunca, dijo Maya con calma. No porque los odie, sino porque algunas lecciones solo se pueden aprender en la soledad del propio fracaso. Emma, ahora más de un año, se había convertido en una niña alegre y saludable, que claramente prefería a Maya a cualquier niñera profesional. Richard trató de contratar. Durante las visitas de Maya, Emma corrió a sus brazos con la misma confianza que había demostrado en ese vuelo hace tanto tiempo. Ella reconoce a personas genuinas, siempre observó Richard, así como debería haber reconocido desde el principio. Al final de su primer año en Harvard, Maya recibió un premio de excelencia académica y una beca de investigación para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial destinados a detectar la discriminación sistémica en los procesos legales y corporativos. Es curioso cómo se cierra el círculo, le dijo a su abuela Rosa durante la ceremonia de entrega de premios. Han tratado de evitar que estudie, y ahora estoy desarrollando tecnología que puede evitar que otras personas pasen por lo que hemos pasado. Rosa Santos, ahora de 78 años, vio a su nieta recibir honores junto con algunos de los estudiantes más brillantes del mundo. Querida, susurró, tu gran niña estaría orgullosa. No solo sobreviviste a la tormenta, te convertiste en el huracán. En la audiencia, Richard Blackstone aplaudió a Emma en su regazo, sabiendo que su decisión de apoyar a Maya no solo había sido moralmente correcta, sino también la mejor decisión comercial de su carrera. La tecnología que Maya estaba desarrollando se convertiría en la base de una nueva división de Black Tech Industries, centrada en la justicia social y la igualdad corporativa. Margaret Sterling y Victoria Kingston habían tratado de evitar que un joven inmigrante brillante tuviera acceso a las oportunidades que consideraban exclusivamente suyas. En cambio, terminaron creando una fuerza de la naturaleza que reescribió las reglas del juego para siempre. La mejor venganza, aprendió Maya, era no destruir quien intentaba dañarla, era construir algo tan extraordinario que hizo sus ataques completamente irrelevantes. Había convertido la discriminación en determinación, humillación en fuerza y prejuicio en el propósito. Y mientras caminaba por el campus de Harvard esa tarde de primavera, llevando libros de derechos civiles y teoría del sistema, Maya sonrió cuando comenzó que todo comenzó con una simple decisión de ayudar a un bebé a llorar en un avión. A veces,
Los momentos más importantes de nuestras vidas comienzan con los gestos de compasión más simples, y a veces, la persona a la que ayudas no es la única que termina siendo salvada. Si esta historia de superación y justicia ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera victoria no está en derrotar a sus enemigos, sino en convertirse en alguien a quien nunca podrían imaginar ser.